no estamos usando la primera parte de la tabla, ¿sí? No estamos usando esta parte, en la que tienen, vamos con la más simple. Tienen la derivada de una función y la función ahí termina, ¿sí? Simplemente tienen f de x, f de x, f de x, ¿sí? O sea, acá, por ejemplo, f de x es igual a x al cubo, ¿sí? Y tiene su derivada. En cambio, en esta parte de la tabla no tienen f de x, x al cubo, ¿sí? Acá lo que tienen es que tendrían f de u, como figura acá, ¿sí? Y recién u es función de x, ¿sí? Entonces acá tendrían f de u y u recién es función de x, ¿sí? Entonces acá tendrían, por ejemplo, como me pidieron recién, un coseno a la menos 1. Coseno de x, todo esto es a la menos 1, ¿sí? Tiene entonces toda una función elevada a algo. Y esa función, esto que está acá adentro, recién es f de x. ¿Estamos? Entonces ahí tienen las cadenitas. Hicimos, por suerte los ejercicios que me consultaron siempre es una sola cadena. Pero ¿qué pasa si a su vez u también es función de otra cosa? Si, por ejemplo, ustedes tienen, y de vuelta espero que hayan hecho ejercicios, pues si no se van a confundir mucho ahora cuando comience a complicarla. Si ustedes hubiesen tenido el coseno que me habían pedido a la menos 2, ¿sí? Pero adentro del paréntesis hubiese estado, por ejemplo, una tangente de x, ¿sí? La derivada acá va a tener, primero que nada, si i era u a la n, y prima es igual a n por u a la n menos 1 por u prima, ¿sí? Por otro lado, ustedes tienen i igual coseno de u, y prima es igual al menos seno de u por u prima. Y finalmente ustedes tendrían i igual tangente de x, y prima es igual a, correte vos, 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Una función elevada a una potencia, coseno de una función, o sea, una función elevada a una potencia, coseno de una función, y finalmente sí tienen la tangente que solamente depende de x, ¿sí? Entonces tendrían que derivar siguiendo ese orden, ¿sí? Primero la función más grande, que es el cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es la derivada de ese cuadrado? Lo hicimos recién. Tendríamos esta, Menos 2x a la menos 3. Menos 2 efectivamente, por coseno a la menos 3. menos 2 del coseno de la tangente de x, todo esto elevado a la menos 3, ¿sí? Esta sería la derivada de esa potencia, ¿sí? Ahora tenemos que derivar el coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Según esto, la derivada del coseno de una función Menos seno sería menos seno de la por... tangente de x, ¿sí? Y ahora sí, finalmente, derive entonces el coseno. Derivé el coseno. Finalmente, ahora tendría que multiplicarlo todo por la última derivada, que es la tangente, que en este caso es 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Y esta es la derivada de la tangente. Fíjense que voy de la función más grande a la función más chica, ¿sí? Al argumento más chico. ¿Estamos? Lo último que tengo que hacer, en las cadenas no hay mucho que hacer. Lo único que tengo que hacer acá es acomodar un poco y sacarme encima los signos y las constantes. Pero en las cadenas no van a tener que hacer demasiado, en la mayoría de los ejercicios, a menos que la cadena sea muy fácil. Pero en la mayoría simplemente es acomodarlo un poco para que quede un poco más lindo. No hay que hacer muchas transformaciones. Así que acá, por ejemplo, me quedaría 2 por el seno de la tangente de x. Todo esto dividido el coseno de la tangente de x a la 3 por el coseno cuadrado de x. Y ahí queda. Fíjense que de vuelta no operé. Lo único que hice fue acomodar un poco, por ejemplo, menos por menos más, y el 2 me queda ahí solito. ¿Sí? En las cadenas no hay mucho que hacer, porque ya son complicadas. ¿Estamos?
Habíamos visto cadenitas chicas, ¿sí? Las dos Sí. cosas que me habían consultado eran una cadena que la función terminaba ahí, pero puede tranquilamente seguir la función, ¿sí? Tienen que darse cuenta quién es la función más grande y derivar de a una cosa, ¿sí? Primero, por ejemplo, derivé la potencia, ¿sí? Todo esto lo deriva de la potencia. Menos 2 por algo a la menos 3, ¿sí? Después recién derivé el coseno, ¿sí? La derivada del coseno es el menos seno de ese algo. Y finalmente derivé ese algo, ¿sí? Pero por pasos, háganlo. Y de vuelta, si no hicieron ejercicios, comiencen con lo más simple antes de irse a las cadenas. ¿Estamos, gente? Y así de vuelta pueden ser cadenas enormes. Yo no tomo tantas cadenas grandes. Hay otro docente que le gustaba mucho más tomar cadenas grandes. A mí mucho no, porque se me confunden mucho. Tomo cadenas sí, pero no van a ser cadenas de 6 funciones. Vamos a hacer de todos modos cadenas más grandes. Por ejemplo, si ustedes tienen la raíz de la tangente del seno del arco tangente de pi x cuadrado. Me fui muy al carajo, pero una vez que ya hacen, ya estamos. ¿Cuál sería la función más grande? Derivada La primero. raíz. La raíz, ¿sí? La raíz entonces es la función más grande. ¿Cuál sería entonces, horrible ahora, pero cuál sería entonces la derivada de esa raíz? Medio. Un Medio. medio. Y todo eso a la menos un medio. Por la tangente de todo esto, sí, todo queda tal cual, ¿sí? Lo primero que estoy derivando solamente es la raíz, todo el resto queda tal cual, ¿sí? Entonces tendría yo la tangente del seno del arco tangente de pi x cuadrado, ¿sí? Todo esto a la menos un medio, ¿sí? Eso entonces sería la derivada de la raíz. ¿Qué sigue? La tangente. La tangente, ¿sí? Entonces lo que sigue es la tangente. ¿Cuál sería la derivada de la tangente? 1 sobre el coseno cuadrado de todo. 1 sobre el coseno cuadrado de todo eso, ¿sí? De el seno del arco tangente de pi x cuadrado. X cuadrado. Uno sobre coseno cuadrado, sí. Esto entonces sería la derivada de la tangente. Todo esto debería seguir en línea, pero no voy a seguir en línea. Vamos a ponerlo en por. ¿Cuál es la función que sigue? El seno. Sería por coseno. El seno, ¿sí? La derivada que sigue es el seno. Vamos a ponerle otro color. La derivada que sigue es el seno. Me quedaría entonces el coseno del arco tangente de pi x cuadrado. Todo esto por... Esto entonces es la derivada del seno. Lo que sigue, ¿cuál sería? Arco tangente. El arco tangente, ¿sí? El arco tangente que su derivada es 1 sobre 1 más pi x cuadrado, todo esto al cuadrado, ¿sí? Esta entonces sería la derivada del arco tangente. Y finalmente me quedaría la derivada de lo que está acá adentro. ¿Y cuál es? 2 pi x. 2 pi x, ¿sí? 2 pi x. Esta entonces sería la derivada de lo que está adentro. Y de vuelta, acá no se les va a pedir, o sea, en el otro ejercicio fíjense que era más cortito y sí les iban a pedir que a este binomio al cuadrado lo resuelvan, que seguramente tal vez lo puedan, ¿cómo se llama? No, tampoco, simplificar, pero acá queda acá, así. Lo único que podría hacer acá, por ejemplo, finalmente, si quiero, que en la guía lo único que va a aparecer es simplificar este 2 con el 1 medio. Y creo que nada más, pues signos estamos. Y tal vez esto vaya como raíz en un denominador, pero nada más, ¿sí? En las cadenas largas no se gasten en buscarle mucha vuelta. ¿Estamos? No.
los cosenos de los productos del medio no se pueden simplificar. No, porque fíjate que el coseno de este, acá vos tendrías, si vos tuvieses el coseno de A dividido 1 sobre coseno de A, sí, se van. Pero acá vos tenés, esto es el coseno del seno, coseno cuadrado. Vos tenés acá 1 sobre coseno cuadrado de un seno de bla, bla, bla. ¿Sí? Y acá arriba vos tenés el coseno del arco tangente. ¿Sí? Así que tendrías en realidad el coseno de B sobre coseno cuadrado de A. No tienen nada que ver. Si tuviesen exactamente el mismo argumento, sí. Pero no tienen el mismo argumento. Igual acá tenemos la tangente del seno del arco tangente. Entonces ya no. ¿Estamos? Ah, gracias. Sí o sí, fíjense, por eso no se gasten mucho en intentar. No hay tantas cadenas, no hay cadenas tan largas. Acá como para que vean que se puede seguir y quién sería lo más chiquito. Pero en cadenas cortas sí, fíjense, en cadenas largas no se gasten mucho en intentar simplificar nada. ¿Ok, gente? Sí. Y de vuelta, el problema con las cadenas es que se den cuenta quién es la función más grande. La mayoría de las veces ignoran el tema de las raíces y las potencias. Las potencias suelen ser más grandes que... Suelen, no siempre. ¿Estamos? Pero todo el mundo se dio cuenta del orden de derivación en esta función. Sí. Sí. Ok. Vamos ahora entonces con otro ejemplo. Si ustedes tienen y es igual a ver qué hay de copado por acá. Vamos a ver de vuelta lo que tomaba este señor. A mí no me gusta lo que tomó este señor, pero lo tengo por las dudas. No, acá no está. Exámenes. Parcial R5, esto es del 2014. O este señor siempre tomaba cadenas. A mí mucho no me gustan, pero las tomaba. Bueno, en algún momento se va a abrir. La función, el límite, y acá tenemos... esta cadena no me gusta. Todos le tomó lo mismo. Ya lo hacemos también, pero vamos con otra cadena. Aunque no. Vamos con esta cadena. Logaritmos son todos bastante parecidos. Este señor da teórico, así que no nos va a tocar nunca un examen así. O sea, daba práctico y yo heredé su práctico. Ustedes son R3. Bueno, este es un examen de R5. Vamos con este. Logaritmo 100 de raíz de X. Y es igual entonces al logaritmo 100 raíz de 5 a la X dividido E a la X. ¿Sí? El otro es una suma, así que se resuelve aparte. Y además esto lo vamos a ver recién el viernes. La segunda parte de la derivada. Miren esto. Acá, y es el problema más grande que suelen tener, es ver quién es constante. ¿Sí? Acá ustedes lo pueden reacomodar a esto, ¿sí? Y ver que tiene en realidad un logaritmo. Recuerden que si el logaritmo tiene nada es base 10. ¿Sí? El logaritmo en base 10 de 100 de 5 a la X sobre 2 por E a la menos X sobre 2. ¿Estamos? Fíjense que es exactamente lo mismo. A la raíz la repartí y a la E la subí para arriba. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿el resultado del logaritmo es 2? ¿Sí? Sí. Primero, entonces que nada, lo que hice fue reacomodarlo. Y después tienen que darse cuenta que este logaritmo es 2. ¿Sí? El logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2. O sea, cuando no tiene la incógnita lo podemos resolver. Sí, cuando ustedes no tienen, si ustedes tuviesen un logaritmo en base 3 de 15, esto
no lo puede, o sea, en algunas calculadoras lo pueden sacar, en la mayoría no. Y además no los dejo usar calculadora. Pero si no, lo resuelven, o queda como constante, queda acá planteado así como está, porque es un número. Esto va a dar un número, no sé cuánto dará, pero da un número. Claro, claro. ¿Sí? Acá también, el logaritmo en base 10 de... Puse la x negativa puesta en el denominador, sí. Ustedes tienen 1 sobre e a la x es igual a e a la menos x. Y ya que tenemos la raíz, le puse la raíz cuadrada. ¿Estamos? Y este es un error asquerosamente común, que no se den cuenta que esto es una constante. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar de vuelta, puedo decir que esto en limpio sería 2 por 5. 5 por x sobre 2 por e a la menos x sobre 2. ¿Sí? Si no, lo puedo resolver como cadena también. Vamos a resolverlo así, que ya sabíamos cómo resolverlo antes, y después si quieren lo resolvemos como cadena. Pero acá antes de hacer una cadena se puede hacer una multiplicación simple. ¿Sí? Entonces yo tendría que y' ahora es igual a 2, que me queda la constante, y ahora ¿cuál sería la derivada? Fíjense que acá tendría u por b. ¿Cuál sería la derivada de el 5x? Si Sería ustedes tienen y es igual a la u, y prima es igual a la u por el logaritmo natural de a por u prima. ¿Sí? Así que ¿cuál sería la derivada de 5 por x sobre 2? x sobre 2. Ah, no. Pero 5 a 5 la a x la sobre x sobre 2 2 por 5, logaritmo natural de 5. 5 a la x sobre 2 por el logaritmo natural de 5, ¿sí? por un medio. Por un medio. Un medio. ¿Sí? Todo esto por e a la menos x sobre 2. ¿Sí? Fíjense que esto sería u' y esto es b. Ahora me está faltando la otra parte. Pues una multiplicación. Todo esto más la derivada de 5, 5 5x a la 2 por... por la derivada de e, que es Y a la menos e x a la sobre 2 menos x sobre 2 Este es exactamente el mismo que resolvimos recién, el 4. por un medio. Por un medio. Por un medio, por menos un medio. Menos medio. ¿Sí? Y de vuelta, esto sería u por b'. ¿Estamos? Hasta acá la derivada. Esta es cortita, así que podemos hacer un par de cosas. Por ejemplo, lo que yo veo ya es que puedo sacar factor común un medio. Y puedo sacar factor común e, y puedo sacar factor común 5. ¿Sí? O sea, casi todo. No sé qué me está sobrando dentro. El logaritmo natural de 5 no me está sobrando dentro. Me quedaría entonces que y' es igual a 2 por un medio por 5x sobre 2 por e a la menos x sobre 2. Y a esto me va a estar multiplicando ¿a quién? Me va a estar multiplicando al logaritmo natural de 5 menos 1, porque fíjense que acá tenemos un menos. ¿Sí? Y acá yo puedo simplificar el 1 medio con el 2. Y entonces, en limpio, la derivada esta me quedaría básicamente el logaritmo natural de 5 menos 1, constantes van primero, esto se puede resolver, va a dar un número, solo que yo no tengo calculadora, si no lo sé. Todo esto por la raíz de 5 a la x sobre e a la x. Recuerden siempre las constantes van al principio y la función va después. Y esto es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede explicarme cómo derivó la primera parte de la ¿Esto? derivación? Sí, eso. Si ustedes tienen en la tabla de derivadas, ustedes dicen y es igual a la u. Y prima es igual a la u, tal cual, por el logaritmo natural de a por u prima. ¿Sí? Entonces yo tengo 5 a la u. Lo primero que tengo que poner es 5 a la u, tal cual, por el logaritmo natural de a, el logaritmo natural de 5, por
la derivada de el x sobre 2. En realidad yo tendría un medio por x, así que su derivada va a ser un medio. Esta sería u'. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ya entendí, gracias. Profesor, no entendí cómo. Profe, no entendí la saca un última producto. parte de que saca una raíz. Es que si se fijan, yo a esto lo transformé en eso. ¿Sí? Obtuve lo mismo. Así que para que quede más chiquitito, volví a la raíz. O sea, lo transformé en esto para que me quede más cómodo darme cuenta que es una multiplicación. ¿Sí? Pero la mínima expresión en realidad es esta. Y una pregunta, profe. Ujú. En la parte en la que haces b', ahí al Ujú. medio no tendría que estar el logaritmo natural de e, ¿Y pero cuánto lo vale? salteaste porque termina dando 1. Ujú. Ah, claro. No, quería saber si estaba porque por ahí Es que en pensé otra realidad cosa. incluso en la tabla no figura ya. O sea, en realidad creo que sí figura. No, en la tabla, sí, figura. Y yo lo di Claro, ya pero como esto. vale 1 no lo pones. Sí, Perfecto. directamente vale e a la u por u'. ¿Estamos, gente? Esto de vuelta, ¿se puede resolver así? O lo puede resolver como cadena. Acá de vuelta yo lo que hice fue tener una constante y una multiplicación. Resolví la constante y listo. La constante la voy a tener que resolver de todos modos. ¿Sí? Pero lo que puede pasar que yo acá tenga es, ustedes tienen y es igual al logaritmo 100 de la raíz de 5x sobre e a la x. ¿Sí? Esto de vuelta sí o sí va a ser igual a i a la 2 raíz de 5x e a la x. ¿Sí? Pero acá lo pueden resolver si quieren como cadena. ¿Sí? ¿Quién sería la función más grande? La La raíz. raíz. Y prima entonces sería igual a 2 por un medio por básicamente 5x sobre e a la x, todo esto a la menos un medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá entonces derive la raíz. ¿Sí? Y ahora voy a derivar la división. Horrendo, pero sí, que tengo que derivar la división. Y no le puede pasar como producto Sí, sí, ahí. sí, pero para que vean que esto es una cadena tal cual. O sea, si lo paso como producto voy a hacer lo mismo que antes, pero quiero que quede como... Claro, pero o sea, si nosotros lo planteamos, ponerle que derivamos la raíz ahí primero y la expresamos así. ¿Usted no tiene inconveniente que después lo No, no, pasemos al no. producto? Como ya derivé el producto, quiero derivar ahora, pero no hay drama. Vamos a derivar ¿cómo se llama? No me sale. La división. Me quedaría entonces la derivada de u, que dijimos que es 5 a la x por el logaritmo natural de 5. Efectivamente, todo eso dividido b cuadrado. Agustín. Por e a la x. Todo esto menos 5 a la x por ¿No e a la faltó por un x. medio? No, porque nos tenemos un medio. Ah, no. Todo esto dividido e a la x, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y ahora tendría entonces que, esta sería El entonces 5 la a la derivada X. de, ¿cómo se llama? La derivada de la división. Hasta acá la derivada. Ahora lo que hay que hacer es acomodar un poco. Y prima entonces va a ser igual. Acá puedo simplificar el 2 y el 2. Me quedaría entonces menos 1 por este menos, lo que va a hacer es dármelo vuelta. ¿Sí? Entonces tendría e a la x dividido 5 a la x, todo esto a la 1 medio. ¿Están de acuerdo? Profe, pero ¿no es un medio el primero o es menos un medio? Sí, la Ah, raíz, no, la es un medio, última es un es medio, es un un medio, es un medio, medio. es un medio. Sí, sí, es un medio. No, no entendí por eso. Es un medio, es un medio. Entonces tendría, listo, se va, todo.
Esto me quedaría entonces, ese menos, me lo da vuelta. Y acá todo esto me quedaría multiplicando, acá puedo sacar factor común, 5 a la x y a la x. Me quedaría entonces 5 a la x por e a la x, que me está multiplicando al logaritmo natural de 5 menos 1. Todo esto dividido e a la x, todo esto al cuadrado. Acá puedo simplificar el e a la x y el cuadrado, ¿sí? Y si yo reacomodo esto, tendría entonces y' sería igual a e a la 1 medio x dividido 5 a la 1 medio x, todo esto por 5 a la x dividido e a la x. Todo esto por logaritmo natural de 5 menos 1. ¿Sí? División de potencias de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes? Resta. Se restan. Entonces me quedaría e a la menos 1 medio x. Y acá tengo 1 menos 1 medio. Me quedaría 5 a la 1 medio x. Todo esto por el logaritmo natural de 5 menos 1. Y si se fija me da lo mismo que antes. ¿Estamos? Las cadenas... Profe, Sí. yo lo que no entiendo es la parte donde desarrolla la derivada de 5x sobre x ¿Acá? elevado a la x. Sí. Acá vos Ni tenés en este ejercicio ni en el anterior. U sobre B, ¿sí? Entonces es U por B, y acá tenés U por B'. Fíjate que antes yo tenía 5 a la 1 medio X, ¿sí? Así que esto en realidad era a la U, ¿sí? En cambio acá yo tengo Sí. 5 a la X, así que esto es a la X. Su derivada es igual a la X por el logaritmo natural de A. En cambio, la derivada acá, prima, es igual a la U por el logaritmo natural de A por U'. Lo que no sea, entiendo es cuando lo resuelve después, o sea, cómo llega al resultado de lo siguiente acá, factor reglón. común. Claro. Ah, ok. Ahí está, ahora sí. Fíjate que acá me sobra en el factor común un logaritmo de 5, y acá no me sobra nada, así que estaría multiplicado por 1. Perfecto, gracias. ¿Cómo simplifiqué? Tengo división de potencias de igual base. Así que me quedaría un medio x, o sea, un medio x menos 1. Una x, o sea, un medio x menos una x es menos un medio. Y acá tengo una x menos un medio es un medio. ¿Estamos, gente? Sí. Fíjense, a mí generalmente me resulta más simple y me confundo menos cuando derivo multiplicaciones, sobre todo si son simples. Pero de todos modos tienen que practicar divisiones porque van a haber divisiones y tienen que saber dividir, resolver divisiones. ¿Sí? Y siempre, y sobre todo, ahora no, medio que no es tan obligatorio, sobre todo en cadenas, pero los resultados de la guía les van a dar el resultado, el resultado de la guía les va a dar esto. Esto. ¿Sí? Este es un examen. La mayoría de las veces pedimos la mínima expresión. Yo de vuelta no suelo tomar cadenas largas. Profe, en ese caso el 2, ¿por qué se va? O sea, el 1 medio entiendo por qué se va, pero el 2 no tendría que quedar. ¿Y por qué sería el de un medio entonces si el 2 no se va? Pero te queda 2 por 1 medio, que es Es 1. 1. Entonces se va. Ah, claro. ¿Estamos, gente? Este señor tomó 4 temas y el otro ya es distinto. Fíjense que este es un logaritmo por la raíz, el otro es toda la raíz por
Si queremos resolvemos más o menos este. Son bastante no, 2 temas nomás tomo. El otro ya es un cachito distinto. Tienen y es igual a la raíz del logaritmo de 100, vamos a poner un 1000 para que sea un poco distinto, de 5x sobre e a la x. Al revés le hice. E a la x dividido 5x. ¿Sí? ¿Cómo se resolvería esto? Primero hacer la raíz. Entonces, La raíz, sí, igual de vuelta. Lo que me conviene acá es acomodar. primero resolver, igual. A mí mucho de vuelta, ya vimos que la división es medio una poronga, así que vamos a probar resolverlo como multiplicación. Me quedaría entonces la raíz de 3, porque el logaritmo en base 10 de 1000 es 3. Todo esto por e a la 1 medio x dividido 5 a la... No, dividido no. Sí, vamos a ponerle 5 a la 1 medio x. Esto entonces sería igual a la raíz de 3. Todo esto por e a la 1 medio x por 5 a la menos 1 medio x. ¿Estamos? Y ahora entonces tendría que derivar la división, la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Y esto ya lo hicimos. Me va a quedar bastante parecido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y' sería igual a la raíz de 3, que se queda como constante, y va a estar multiplicando a e a la 1 medio x por 1 medio por 5 a la menos 1 medio x. Todo esto más e a la 1 medio x por 5 a la menos 1 medio x por el logaritmo natural de 5 por menos 1 medio. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y ahora de vuelta puedo sacar factor común. E a la x, 1 medio y 5. E a la x, 5 y 1 medio. ¿Sí? Así que me quedaría que y' es igual a la raíz de 3 por e a la 1 medio x por 5 a la menos 1 medio x. Todo esto por 1 medio y me estarían sobrando. Acá adentro no me sobra nada, así que 1. Y acá me estaría sobrando un menos logaritmo natural de 5. ¿Sí? Y yo reacomodo Profe, ¿dónde esto salió ese logaritmo? de la derivada de esto. Fíjense que esto es b'. Esto es u' por b, u por b'. U por b. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Acá reacomodo finalmente. Y de vuelta, todas las constantes van al principio. Así que me quedaría la raíz de 3 sobre 2, porque no se simplifica nada, por 1 menos la logaritmo natural de 5. O sea, si yo pongo en la calculadora, esto me va a dar un número. Esto lo puedo poner todo en la calculadora y me va a dar un número. Y las funciones quedan al final. ¿Qué me quedaría entonces? E a la x sobre 5 a la x raíz cuadrada. ¿Estamos? Sí. A ver si quieren otras cadenas, que este señor tiene varias. Así no gasto las cadenas. Vamos con el R3, este es segundo parcial. Primer parcial del R3. A ver qué esto con el R3. Este segundo parcial. Primer parcial. Siempre toma es la ley x sobre 5. Qué original. Muy original. Solo que acá incorporé una cosa más, un seno. En vez de tener una raíz.
Me cago, no tiene mucha imaginación este señor. Igual no voy a decirle nada, porque yo también reciclo parciales. Este segundo parcial, primer parcial. No, igual, incluso el año que yo lo reemplacé ya tenía un 5. No, es siempre la misma. Ok. No puedo sacarle más ejercicios. ¿Estamos, gente? Con cadenas. Vamos a hacerlo más complicado. Ejercicios con EA, o sea, con exponenciales hay. Así que practíquenlo si les está costando. Tienen entonces las respuestas. Y de vuelta, si no, sí van a tener que hacerle una vueltita más. Acá no hay mucho que hacer. Vamos con una cadena. Este se lo dejo a ustedes para que nieguen. O sea, lo vamos a resolver, pero nieguen ustedes antes. No hay cadenas muy largas. Ah, me voy a hacer ahora sí el que me habías consultado al principio. Si ustedes tienen y es igual a el logaritmo natural de la raíz de el seno de x menos 1 dividido no sé si es igual, pero no importa, seno de x más 1. Esto lo puedo resolver como cadena o lo puedo resolver como propiedad de logaritmo. ¿Sí? Vamos a hacerlo primero como cadena, pues sabemos cómo resolver cadenas. También sabemos usar las propiedades de logaritmo, que a ustedes que les resulta más simple. ¿Cómo sería la cadena? ¿Quién es la función más grande acá? La raíz. La raíz. Ah, No, el logaritmo. el logaritmo. Logaritmo. ¿Sí? Distinto hubiese sido yo tenía y es igual a la raíz del logaritmo natural de bla, bla, bla. O bien si yo hubiese tenido y es igual al logaritmo natural al 1/2. ¿Sí? Ahí sí, la más grande es la raíz porque me afectaría el logaritmo. Pero en realidad acá es el logaritmo de una raíz, no la raíz de un logaritmo. ¿Estamos? Entonces, lo más grande acá es el logaritmo. ¿Cuál sería entonces la derivada del logaritmo? 1 sobre la raíz 1 de sobre la raíz. seno. La raíz de el seno de x menos 1 dividido el seno de x más 1. ¿Sí? No es por la Esta derivada de entonces la sería raíz. la derivada del logaritmo. Ahora es la derivada de quién? De la raíz. Ahora sí es la derivada de la raíz. ¿Cuál sería la derivada de la raíz? 1/2 Sería 1/2 por seno de x menos 1 sobre seno de x más 1 a la menos 1/2. todo esto a la menos 1/2. ¿Estamos de acuerdo? Esta entonces sería la derivada, todo esto, la derivada de la raíz. Y ahora vamos con la derivada de ¿qué? De la división. ¿Sí? La derivada de esa división yo tendría u sobre b. U es igual al seno de x menos 1 y b y u' que sería igual. Coseno de Coseno de x Coseno de menos x. 1. Punto. B es ¿Por qué el igual. menos 1 no está? ¿Cuál es la derivada de una constante? Ah, 0. Seno de x más 1, b' es igual al coseno de x. ¿Sí? Así que la derivada de la división me va a quedar. Y acá, si les faltan más pasos, los hacen para no confundirse. La derivada de esa división me quedaría el coseno de x por el seno de x más 1. Todo esto menos el seno de x menos 1. Todo esto por el coseno de x. Todo esto dividido el seno de x más 1. Todo esto al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y esta sería la derivada de la división. Hasta acá la derivada. Hermosa derivada. Ahora hay que reacomodarla. Lo primero que puedo hacer acá, primero que nada, es la distributiva. Y acá es el tema de reacomodar. Si yo tengo... Primero vamos a traducir esto. Si yo tengo 1 sobre raíz de a sobre b, ¿a qué es igual esto?
¿Cómo, profe? Yo 1 tengo 1 sobre raíz de A sobre B. ¿A qué es igual eso? A básicamente la Ah, raíz de B sobre A. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí. Y de acá, si yo tengo A sobre B a la menos 1/2. ¿A qué es igual eso? A B A B sobre sobre A a la 1/2. O sea, a la raíz de B sobre A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que básicamente estas dos expresiones son iguales. Sí. ¿Estamos? Me quedaría entonces la raíz de B sobre A por la raíz de B sobre A, porque son exactamente lo mismo. ¿Estamos todos de acuerdo? Por 1/2, ¿no? Sí, sí, pero queda claro que esto es igual a esto y esto es igual a esto. Ahora lo voy a traducir, lo voy a poner en limpio para que todo el mundo lo vea. Me quedaría entonces que y' es igual a, el 1/2 vamos a ponerlo acá para que no moleste, y me quedaría el seno de x más 1 dividido el seno de x menos 1, esto. Todo esto por el seno de x más 1 dividido el seno de x menos 1 raíz. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no lo puedes poner al cuadrado y Sí, cancelar. pero para que lo vean, para que se vea. Ahora tengo que hacer las distributivas. Me quedaría todo esto por el coseno de x, seno de x más coseno de x. Todo esto menos seno de x, coseno de x, todo esto menos por menos más coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? Más coseno de x. Todo esto dividido el seno de x más 1 al cuadrado. ¿Estamos hasta acá? Ahora sí puedo empezar a simplificar, a hacer todas cosas raras. ¿Ok? Ok. Profe, ¿qué puso al lado de coseno de x menos seno de x y después puso coseno de x más coseno de x? Hice la distributiva. Coseno por seno por 1. Coseno por seno, coseno por 1. Y tengo un menos acá. Así que esto me va a quedar menos y esto me va a quedar más. Y ¿Estamos? una pregunta, profe. Ah, bárbaro. ¿En esa parte no podías directamente sacar factor común coseno de x? Sí, pero no se simplifica con nadie. Es que después los senos se van a quedar adentro y van a restarse. Ah, sí, sí, podría ser. Sí, sí, sí. Sí, podría sacar factor común. Va a dar lo mismo. Al 1/2 multiplicando el segundo término, está acá. Ah, lo puse al principio. Ay. ¿Estamos? Pero sí, podrían haber hecho factor común y sí, sí, sí. Ok. Vamos a acá. Acá. Estamos todos acá. Si yo tengo, como dijeron por ahí, no me acuerdo quién estaba hablando, pues los tengo ocultos. Si yo tengo la raíz de A por la raíz de A, ¿a qué es igual eso? La raíz de A al cuadrado. La raíz de A al cuadrado, ¿y cuánto vale eso? Ah, A. Entonces yo tengo esto y esto, que es exactamente lo mismo. Ahí me quedaría entonces ese término común y corriente, la 1. ¿Sí? Entonces, y' me quedaría 1/2 por el seno de x más 1 dividido el seno de x menos 1. ¿Sí? Todo esto, acá puedo simplificar, un coseno por seno que suma y un coseno por seno que resta. ¿Sí? Así que me quedaría 2 coseno de x. Todo esto dividido el seno de x más 1. Todo esto al cuadrado. Y acá que lo ven, ¿qué pueden hacer? Simplificar el cuadrado con el seno de x menos 1 anterior.
Simplifico y simplifico. ¿Qué más? Un medio con el 2. Coseno con el El 2 un del medio 1 con el medio. 2. Listo. Entonces, en limpio, lo voy a pasar, me quedaría el coseno de x dividido el seno de x menos 1 por el seno de x más 1. ¿A qué es igual esto? A una diferencia Seno cuadrada. A una X. diferencia de cuadrados. Entonces, y' sería igual al coseno de x dividido el seno de x menos cuadrado menos 1. ¿Y a qué es igual el seno de x cuadrado menos 1? El coseno. El coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado de x. A menos coseno cuadrado de x. No. ¿Sí? Entonces me quedaría el coseno de x dividido menos coseno cuadrado de x. ¿Y esto qué sería igual? A menos 1 sobre coseno de x. Menos 1 sobre coseno de x. El ejercicio, el original, creo que era un poco distinto, pero bueno. ¿Estamos? Entonces acá resolvimos la cadena. ¿Estamos todos de acuerdo? Y obviamente en la guía no les aparece, ustedes resuelven la cadena y no les aparece este resultado, les aparece secante. Seguramente acá les va a decir que esto es igual a menos la secante de x. Y de vuelta, acá el logaritmo lo que tiene, no siempre, pero el logaritmo lo que tiene es que tiene sus propiedades. ¿Sí? Entonces, resolviéndolo como cadena me dio menos secante, y por las propiedades del logaritmo también me debería dar menos secante. ¿Por qué? Si ustedes tienen y igual logaritmo natural de la raíz del seno de x, ¿era más 1 o menos 1? Menos 1. Menos 1 dividido el seno de x más 1. ¿Sí? ¿Qué propiedad del logaritmo puedo aplicar primero? Y La raíz un pasa medio multiplicando un por medio. logaritmo. La raíz puede pasar multiplicando un medio, ¿sí? Pues en realidad esto sería el logaritmo de el seno de x menos 1 dividido el seno de x más 1 más Salud. 1, todo esto a la 1 medio. Y si el 1 medio está ahí, como me dijeron, puede pasar multiplicando. Me quedaría entonces 1 medio por el logaritmo natural del seno de x menos 1 dividido el seno de x más 1. Y si yo tengo logaritmo en una división, ¿a qué es igual eso? La resta de los logaritmos. A la resta de los logaritmos. A la resta. Entonces me quedaría 1 medio por el logaritmo natural de el seno de x menos 1. Todo esto menos el logaritmo natural del seno de x más 1. Y ahí terminé. Y ahora tengo una suma y una constante. Hasta acá lo único que hice fue operar con las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Así que vamos a derivar ahora. Me quedaría la constante, ¿sí? Y la derivada de este logaritmo, 1 sobre 1 sobre seno de x. seno de x menos 1 por la derivada de lo que está dentro. coseno. Coseno de x. Todo esto menos 1 sobre el seno de x más 1 por coseno de x. ¿Sí? Y ahora resuelvo. Me quedaría y' sería igual a 1 medio, hasta acá la derivada, que ya me quedó bastante más simple que la otra. 1 medio por me quedaría, mi denominador común sería seno de x menos 1 por seno de x más 1, ¿sí? Y acá me quedaría coseno de x por el seno de x más 1 menos el coseno de x por el seno de x menos 1. Y ahora vamos a hacer lo que me habían dicho ahí que no hice en el ejercicio anterior. ¿Estamos? ¿Hasta acá? Sí. Ahora vamos a sacar factor común coseno, para que quede también así ya
y prima es igual a 1/2, me quedaría coseno de x, que me estaría multiplicando al seno de x más 1, menos el seno de x, y el menos por menos me quedaría más 1. Seno de x más 1. ¿Sí? Profe, ¿podría subir un poquito? Ahí. Gracias. Y el denominador me quedaría la diferencia de cuadrados de vuelta. El seno de x menos al cuadrado menos 1. ¿Sí? Acá yo puedo simplificar los senos y me quedaría en limpio y prima es igual a 1/2, 2 por el coseno de x dividido de vuelta menos coseno cuadrado de x. ¿Sí? Y acá simplifico por todos lados. Y me queda de vuelta menos secante de x. ¿Sí? Ya ven de vuelta que o sea, voy a tener que hacer una cantidad más o menos semejante de pasos, pero los pasos ya no tienen raíces. ¿Sí? Ya las raíces y ya no tienen exponentes negativos y cosas raras. ¿Sí? Fíjense que en realidad el de largo va a ser más o menos lo mismo. Pero con propiedad de logaritmo me parece bastante más simple. Quedan ustedes. Si prefieren las cadenas, mueran con las cadenas. Si prefieren los logaritmos, mueran con los logaritmos. Pero es válido los dos. ¿Sí? En realidad es una cadena, solo que se puede resolver con propiedad de logaritmo. Profe, disculpa, ¿de dónde salió el seno de x más 1 y el otro seno de x menos 1? Están multiplicando arriba. De resolver esta suma de fracciones. Está bien. Mi denominador común va a ser seno, o sea, esos dos denominadores. No me había dado cuenta. Y de vuelta, este ejercicio creo que espero no haberlo copiado tal cual, la idea que no sea tal cual. Bueno, tienen es el mismo en el 51, se opera más o menos igual. Y... ¿estaba o no estaba? Bueno, estaba, lo habíamos visto tal cual. 189. Sí, está distinto, por suerte. Ya va a dar, creo, seguramente va a dar secante positiva o algo más positivo. O coseno, ¿sí? Pero tiene para practicar con otro ejercicio. Y sepan que el resultado es muy simple. A ver, estaba por acá ese. Raíz. No, acá, secante. Practiquen y lleguen de vuelta. Si pueden, si lo quieren hacer por propiedad de logaritmos, si lo quieren hacer por cadena. Tienen que llegar al mismo resultado. ¿Estamos? Y de vuelta, en las cadenas no suelen llegar a la mínima expresión, pero fíjense que las respuestas nunca son así. Una docente en particular pidió, prueben a hacerlo, les queda de tarea, ya que quieren recibir, no quieren, no me importa, van a renegar igual. En un final era, demuestren que la derivada del arco tangente da 1/2. Ese era el ejercicio de examen. Demostrar que la derivada de este arco tangente da 1/2. Así que tienen que llegarle a 1/2 sí o sí. Demuéstrenlo ustedes. Les queda de tarea. Profe, ¿podría volver a la pizarra 2 segundos? Sí. ¿Cuál de los dos? ¿Estamos, gente? Sí. Ok, les doy 2 cadenas para que resuelvan. Ustedes solitos. ¿Estamos ya con esto, el que me habían banqueado la pizarra? Sí, yo sí. Ok. Queda entonces el tema de eso. De vuelta, las divisiones yo cada vez que puedo las evito. Así que si las puedo transformar en multiplicaciones o puedo aplicar propiedad de logaritmo, lo hago. Porque tiene... O sea, las probabilidades que se equivoquen con los signos son muchas. Ese menos caga todo. Entonces,
Intento no darle mucha... Vamos a seguir con... ¿qué es esto? Cadenas, ¿sí? Para que resuelvan ustedes. Por ejemplo, vamos a ver un... a ver. La tangente a la menos 3 de el logaritmo natural del coseno de la secante de, vamos a la coseno de la secante de 3 a la x al cuadrado. Ahí está. Vamos con ese. Les doy hasta 10 minutos. Grande. Yo empecé La con la potencia. potencia. La potencia. La potencia, ¿sí? Es la potencia de la tangente, no la tangente de la potencia. Así que, entonces, la función más grande es S menos 3, ¿sí? ¿Qué va a estar multiplicando a quién? A la tangente que ahora está elevado a la ¿qué? Menos 4. A la menos 4, ¿sí? Qué lindo este 4. A la menos Profe. 4, sí. No me mate, pero ¿cómo me doy cuenta cuál es la función mayor, se llama? Sí, ustedes tienen, yo les había, creo que les había mostrado. Si ustedes tienen y es igual a la tangente al cuadrado de, no sé, de x, ¿sí? O bien ustedes tienen y es igual a la tangente de x al cuadrado, ¿sí? En un lado, esto se podría traducir como u al cuadrado, ¿sí? Y esto es la tangente de u. ¿Sí? Fíjense que es toda una tangente al cuadrado. Entonces, lo primero que tienen que ver es la derivada de u al cuadrado. En este caso, iba a ser igual a 2 por u prima. Y en este otro caso tienen la tangente de algo. O sea, en realidad acá tienen las dos cosas. Pero lo más grande es primero que tienen el cuadrado de la tangente. Lo mismo cuando antes teníamos y es igual al logaritmo de la raíz de x. Distinto es cuando tienen y es igual a la raíz del logaritmo de x, ¿sí? Acá ustedes tienen y es igual al logaritmo natural de u, así que lo más grande es el logaritmo, y acá ustedes tienen y es igual a la raíz de u, ¿sí? Así que lo más grande es la raíz. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Sí. Ok, entonces lo primero era la potencia. La potencia que básicamente su derivada sería el menos 3 por todo eso a la menos 4. ¿Sí? Ahora queda Y copiar todo copias eso. todo, ¿no? Sí, vamos a copiarlo todo. Para que quede claro. Porque si no después se me confunde. Dale. Ahí está. Tengo entonces el logaritmo del coseno de la secante de 3x al cuadrado. Ahora, esto entonces sería la derivada de la tangente, de la potencia. ¿Qué sigue? 1 sobre coseno cuadrado. La derivada del logaritmo. ¿Sí? 1 sobre No, coseno. no sería la de la tangente. La derivada de la A tangente. la tangente, claro. ¿Sí? La derivada de la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? 1 sobre coseno cuadrado. 1 sobre el coseno cuadrado del logaritmo natural del coseno de la secante de 3x al cuadrado. Sí. Así. Y así. Ahí está. Por. Esto entonces sería la derivada de la tangente. ¿Y ahora? La del logaritmo. Sobre coseno. El logaritmo. El logaritmo entonces sería 1 sobre 1 sobre el
coseno Coseno. de la secante de 3x al cuadrado. Ya me saqué varias cosas de encima. Esto entonces sería la derivada del logaritmo. ¿Y ahora? Del coseno. El coseno. ¿Cuál es la derivada de ese coseno? Menos seno. Menos Menos el Menos seno seno de de la la función por secante la... de 3x al cuadrado. Entonces esta es la derivada del coseno. ¿Y ahora? De la secante. Secante La por secante. la... ¿Qué es igual a la secante? Yo puse 3 a la x al cuadrado. Sí. O sea, por La logaritmo secante, natural de 3. la secante en realidad es igual, acá, la secante sería un coseno a la menos 1 de 3x al cuadrado. No, de 3 a la x al cuadrado. ¿Sí? Así que, o bien, ¿se acuerdan la derivada de la secante? Que yo no me la acuerdo. O bien, en realidad esta sería otra mini cadenita más. ¿Sí? La derivada de la secante que es coseno a la menos 1. Así, ¿cuál sería la derivada de esto? Menos 1. Menos 1 por el coseno Le a la quedaría menos 2. entonces menos 1 por el coseno de 3x al cuadrado, de 3 a la x al cuadrado. Sí, porque derivar la secante creo que queda más difícil. En realidad ¿Por qué la está en x la queda por tabla, yo potencial? no me la acuerdo. ¿Y cuál Dice es? que es secante de u por tangente de u por u'. Y va a quedar mucho más largo. Ahora entonces tengo todo esto a la menos 2. Profe, ¿Sí? ¿por qué se eleva a la x también? ¿Dónde la Cuando ahí x? en la parte del coseno pusiste 3 elevado a la x elevado a la 2. Porque es 3 a la x a la 2. Ah, ¿Pero es no, 3 este a no. la x o 3x? Este está mal. Este es 3 a la x a la 2. 3 a la x a la 2. ¿Estamos? Igual acá me falta la secante. Tengo menos 1, estoy. Lo único que estoy acá con la derivada de la secante es derivar el menos 1. Me faltaría ahora otra cosa. Sí, derivar el 3 a la x al cuadrado. No, me faltaría derivar el coseno. Derivar el menos 1 del coseno. Me falta derivar el coseno. Entonces sería todo esto por el seno, menos seno, de 3 a la x al cuadrado. ¿Sí? Y esto recién es la derivada de la secante. ¿Estamos? No me sé yo la derivada de la secante por tabla. Y no te faltaría derivarla. Y ahora sí, pero era que derivar quede el claro 3. que en realidad todo esto es la derivada de la secante. No solamente el menos 1 y el menos 2, sino que me está faltando también derivar el seno, el coseno. ¿Sí? Y ahora sí, finalmente, derivo lo que está acá adentro. En realidad ni siquiera tan finalmente, me está faltando una cosa más. Tengo ahora la derivada de eso. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada de eso? Lo acabamos de hacer. 3 a la x al cuadrado. 3 a la x al cuadrado, ¿sí? Por logaritmo natural de 3. Por el logaritmo natural de 3, ¿sí? Por 2x. Por 2x, ¿sí? Y esto entonces sería la derivada de esa potencia. ¿Ok? Horrible. Acomodarlo, no lo voy a acomodar. Puedo llegar a... me va a quedar positivo. ¿Sí? Eso es lo único. Porque se me cancela este menos con este menos y este menos con este menos. Pero más que eso, lo único que tendría que hacer es pasar esta tangente en un denominador y pasar esto en un denominador. Y nada más. ¿Estamos, gente? De acá, lo que yo quería que vean era básicamente quién era la potencia más grande, quién era la función más grande. ¿Sí? Que la función más grande es el cubo, después viene la tangente. Me está faltando sombrear eso. Entonces... Ah, no, está bien. La función más grande es la potencia, después sigue la tangente, después sigue el logaritmo, después sigue el coseno, después sigue la secante, que en realidad, si de vuelta no se quiere aprender la derivada de la secante por tabla, es coseno a la menos 1.
¿Estamos? Profe, Sí. ¿por qué quedaba el logaritmo de 3? O sea, ¿cómo se derivaba ese último paso? Que no me acuerdo. Ustedes tienen y es igual a... No, y dije. Y es igual a la u. Y prima es igual a la u por el logaritmo natural de a por u prima. Tienen en este caso 3 a la x al cuadrado. Una constante elevada a una función. Vamos, gente, y practiquen mucho esto porque ya la derivación logarítmica tiene que darse cuenta quién es potencia y quién es exponencial. Y además, no es tan común, pero algún que otro colgado me resuelve, por ejemplo, ustedes tienen 3 a la seno de x, ¿sí? Y igual es eso. Y por alguna razón, no sé por qué hacen que y', no sé por qué, es igual al seno de x por 3 por el seno de x menos 1. Menos Algún 1. que otro colgado me lo hizo. Y no, esta no es una potencia, es un exponencial. ¿Sí? Esto es a la u. ¿Sí? No es igual a u a la a. Es una función elevada a una constante. Y acá tienen una constante elevada a una función. No es lo mismo. X al cubo que 3 a la x. No, al revés. Esto sería 3 a la x y esto sería x al cubo. ¿Sí? Una constante elevada a una función y otra cosa es una función elevada a una constante. ¿Estamos? Algunos siempre se me confunden. Y más que nada con lo que se me confunden es cuando yo les pongo, que no lo vamos a ver ahora, pero si ustedes tienen, por ejemplo, la raíz x de 3, ¿sí? Esto es igual a 3 a la 1 sobre x, ¿sí? Y no sé por qué me ponen cosas raras. Me ponen un 3 a la x sobre 2. Alguno que se me confunde y me lo pase así va a ver. ¿Y esto cómo se resuelve? ¿Cuál sería la derivada? 1 sobre x por 3 a la 1 sobre x menos 1. 3 a la Sería- 1 3 a sobre la x 1 por sobre logaritmo 3 a la natural de 1 3. sobre x por el logaritmo natural de 3. Y ahora sí, la derivada de x a la menos 1. Menos 1. Menos 1 Menos 1x a la menos 2. por x a la menos 2. ¿Sí? Y ahora de vuelta ponen todas las constantes juntas. Me quedaría y' sería menos logaritmo natural de 3. Todo esto por 3 a la 1 sobre x dividido x al cuadrado. ¿Por qué el 1 sobre x te dio menos 1 por x a la menos 2? Porque esto en realidad es... Ahí lo sigo borrando. Y a la menos 1. Esto es igual a 3 a la x a la menos 1. Y la derivada de x a la menos 1 es menos 1 por x a la menos 2. Practiquen mucho Claro, los claro. exponenciales. Alguien se me estaba quejando de que había muchos exponenciales en la guía. Por algo hay muchos exponenciales en la guía. Porque se confunden mucho. Así que practiquen todo lo que... Esto no lo van a poder hacer. Particularmente de vuelta. ¿Qué me estaría faltando? Que es lo que vamos a ver el viernes. El último... Profe, la guía está en el módulo, ¿no? La V. No, esa guía está en autogestión. Ah, ok. Vamos a ver de vuelta. Acá tienen ustedes, esto sería a la u. ¿Sí? O sea, por ejemplo, 3 a la f de x. ¿Sí? O sea, por ejemplo, 3 a la x a la menos 1, como es el caso de ahora. ¿Sí? Y por otro caso, por otro lado distinto, podemos tener, por ejemplo, x, u a la a. ¿Sí?
que sería, por ejemplo, el seno de x, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Por este lado esto se deriva como y' sería a a la u por el logaritmo natural de a por u'. Y esto por otro lado se deriva como a por u a la a menos 1, todo esto por u'. Ven que son cosas distintas. ¿Sí? Es una función elevada a una constante elevada a una constante, o bien una constante elevada a una función. Una constante elevada a una función. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver el viernes? Cuando tienen una función elevada a otra función. Que no es de vuelta, no es ni esto ni esto. Acá una o la base o el exponente son constantes. ¿Sí? En cambio acá las dos cosas son funciones. ¿Sí? Si ustedes tienen, por ejemplo, el seno de x a la tangente de x, ¿sí? Esto no es ni una potencia, ni una exponencial ni una potencia. Es una función elevada a otra. Y no se resuelve de ninguna de estas dos maneras. ¿Estamos? O bien si ustedes tienen la raíz de x, ¿sí? Esto es igual a x a la 1 sobre x. Función. ¿Estamos? Así que esos ejercicios son los únicos que no podrían resolver ahora. Por ejemplo, el 95. ¿Sí? Tienen una función elevada a otra. Había otro. Pero todo el resto, todos, el resto sí. Acá tienen por ejemplo. Esto es una constante por a la una función. Esto sí lo puedo resolver. Constante por a la u. Esto no tiene drama. Acá tienen una constante elevada a una función. O sea, a la u. Esto tampoco tiene drama. ¿Sí? Acá tienen una constante elevada a una función. O sea, a la u. Acá deberían tampoco tener drama. ¿Sí? Distinto es que la base no sea una constante. ¿Estamos? Practiquen por eso. Hay varios porque después se me confunden. Entre potencia y exponente. Tienen varios para practicar. ¿Y qué más les iba a mostrar? El tema de las constantes. El tema de la constante vamos, por ejemplo, con este, que es bastante simple. Hay una más complicada en la guía de Dante. Pero vamos con este que es bastante más simple. Hay 2, 3 más complicados en la guía de Dante. Y ya con esto terminamos. Por hoy. Pero hagan ejercicios porque les voy a complicar bastante más el viernes. Esto va para acá. Dale. Y vos te vas para allá. Si ustedes tienen y es igual a e a la ax por a seno de x menos coseno de x, todo esto dividido a menos b. ¿Cómo se resuelve esto? Primero el exponente. La derivada de la potencia. Ya, e sobre a la x por, bueno, 1 por a por x sería a. Acá lo que tienen que darse cuenta es que tienen una constante y una multiplicación. ¿Sí? Así que en realidad esto sería 1 sobre a menos b, constante, que no sé cuánto valen a y b, pero son constantes, a menos b, que están multiplicando a la x por e a la ax por a seno de x menos coseno de x. Esto es una multiplicación. U, b. Entonces, si u es igual a e a la ax, u' que es igual. AX por E. E a la ax, ¿sí? Por A. Por A.
Y si yo tengo ahora b es esa resta, que por suerte es bastante simple, es a por el seno de x menos coseno de x, ¿sí? B' que es igual. A A la resta. A, que es una constante, coseno. por el coseno de x, ¿sí? Más seno Más de seno de x. Más seno, ¿sí? Pues sería menos seno de x. Menos seno de x. O sea que esto sería igual, ¿por qué no estás? Esto sería igual a coseno de x más seno de x. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora es la derivada de una multiplicación. El primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el problema de este ejercicio? Que no se dan cuenta que esto es una constante. Y que queda acá. Y que esto en realidad es una división, es una multiplicación. Ahí de vuelta, no está tal cual de la guía, pueden hacerlo de la guía, y hay otro más en la guía, hay dos más en la guía de antes, si quieren practicar. Entonces, y' sería igual a u', o sea, e a la ax por a, por el coeficiente sin derivar, me falta la constante. 1 sobre a menos b. Y me quedaría entonces e a la ax por a, por el corchete, o sea, a por el seno de x menos coseno de x, ¿sí? Esto sería u' por b. Todo esto más e a la ax por la derivada de el corchete, que es a coseno de x más seno de x. ¿Sí? Esto sería u por b'. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, y ahora, ¿ya qué puedo hacer? Ahora, lo primero que podría hacer es sacar factor común y a la x. Y acá, hacer la distributiva de a. ¿Sí? Me quedaría entonces, hasta acá la derivada. Ahora operar. Me quedaría entonces e a la ax dividido a menos b. Acá dije que voy a hacer la distributiva. Así que me va a quedar a cuadrado seno de x menos a coseno de x. Todo esto más a coseno de x menos seno de x. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, acá tengo un a coseno que resta, un a coseno que suma. Y acá puedo de vuelta sacar factor común seno de x. Entonces me quedaría que y' es igual a e a la ax por el seno de x, todo esto dividido a menos b, todo esto por, ¿qué me está sobrando? A cuadrado menos 1. ¿Sí? Y de vuelta pongo todas las constantes juntas. Me quedaría a cuadrado menos 1 dividido a menos b. Todo esto por e a la ax por el seno de x. Dale, escribí. Ahí está. ¿Sí? Ven que de vuelta la derivada era esto. Operando, en realidad lo único que hice fue empezar a sacar factores comunes. Me termina quedando esta cosa un poco más corta. De vuelta, ¿qué tenían que darse cuenta acá? ¿Quién era constante? A menos que se indique lo contrario, la función y siempre va a ser igual a f de x. ¿Sí? Así que todo lo que no sea x, a, pi, b, c, logaritmo de 100, todo va a ser constante. ¿Sí? Lo único que es función y lo único que se tiene que derivar es la x. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. hay un compañero que comentó que el último seno del penúltimo paso Era es positivo. positivo. Es positivo, sí. Acá no sé por qué le cae un menos, así que esto es más. ¿Estamos, gente? ¿Dónde simplifica el seno?
No simplifica el seno. Saqué factor común. Seno. ¿Estamos, gente? Con esto de vuelta practiquen, pues me están dejando, de que hay muchos exponenciales. Acá lo único, por ejemplo, en esta guía, el 95 no lo podían resolver de tarea, les queda el 91 para que renieguen y simplifiquen y mueran simplificando. Tienen que demostrar de vuelta. En un final fue demostrar que la derivada del cateto tangente da un medio. Así que, como sea, lleguen en un medio. Acá van a tener que simplificar hasta morir. Y después tienen muchos exponenciales. El 87, el 88 y el 89 les conviene hacerlos para empezar a renegar con el tema de las exponenciales. Y de vuelta, en la guía de Dante, igual ya está mucho más adelante ese ejercicio que yo les digo. Es uno de los últimos. Acá. El 297 y el 267 y el 268. Es un poco más complicado. Al que hicimos recién. Pero tienen para renegar. Eso les quedaría de tarea. Y no les quiero dar más información. Si quieren hacemos una cadena más. Si no los dejo digiriendo esto. Renieguen con cadenas. Renieguen con exponenciales. Acá las cadenas no son muy largas, si se fijan. No son tan largas. La cadena larga es el 77. Esa sería una cadena larga. El 76 puede hacer propiedad del logaritmo. Lo tienen permitido. Si quieren hacer la cadena, la hacen. Pero prefiero que se pongan a renegar ahora y me consulten cosas después y trate de vuelta a responderse entre ustedes. Pero tendrían entonces todo esto. ¿Estamos, gente? Sí, profe. Ok. Los dejo libres entonces, así no les doy tanta información y se ponen a hacer ejercicios y de vuelta. El viernes la voy a complicar bastante más. El 58... Ok. Chau. Ya me dijeron chau. Chau, gente. Chao, profe. Suerte. Profe, una cosa. Sí. Buenas, profe.